Comenzamos con el tema número 3, reconstrucción de los procesos. Primero, quisiera que observemos en la presentación, Esta es la metodología de gestión de procesos o la metodología de rediseño de procesos que hemos estado implementando. Vemos que como paso número 0 revisamos la estrategia, recuerden, el paso 1, el paso 2 y básicamente lo que vemos en la reconstrucción de los procesos es el punto que está con azul, ¿no? El paso número 3, que es prácticamente analizar y reconstruir el proceso, ¿no? Del proceso actual, o sea, hacer un análisis y una modificación del proceso actual. Ya sabemos que podemos emplear para esto tareas similares, ¿no? Tareas que se hacían secuencialmente, podemos hacerla de forma paralela, ¿no es cierto? Y el otro punto es el desarrollo del benchmarking, ¿no? Podemos hacer benchmarking del mismo proceso que nosotros estamos implementando, comparando con otras empresas que no necesariamente tienen que ser referentes a nuestro rubro. Puede ser un proceso, otro rubro que esté muy avanzado en el proceso que estamos rediseñando y entonces pues fácilmente podemos trabajar en él también. Y el último punto que sería el diseño social y el diseño técnico, que también son temas muy importantes. Entonces, cuando hablamos del nuevo proceso, ¿qué características debería tener? En la presentación también podemos observar los puntos que podía haber el nuevo proceso. Por decir, analizar el proceso actual manteniendo las actividades con valor agregado. Por decir, es cierto que se tiene que hacer todo un rediseño y comenzar desde cero nuevamente, pero definitivamente que las hay que analizar y hay que mantener las actividades como un valor agregado. El hecho de que se vaya a rediseñar todo no quiere decir que todo no sirva. Siempre van a haber actividades o tareas de valor que le dan valor al negocio y en especial le dan valor al cliente, que necesariamente tenemos que tomarlas para el rediseño del nuevo proceso. Otro punto que ya lo hemos hablado muchas veces es cuestionar lo establecido. Otro es cambie las responsabilidades en el proceso. También esto lo hemos dicho. Pero esto se define prácticamente cuando nosotros vemos la definición del nuevo proceso. Es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a cambiar las responsabilidades del proceso. Ya sabemos que debe de ser prácticamente empoderar al cliente, al usuario final, al que va a manejar, darle responsabilidades y de alguna forma pues hacer que el trabajo sea multidimensional, ¿no es cierto? No funcional, sino multidimensional. El otro es cerrar ciclos de actividades, ¿no? Cambiar el orden de actividades también es otro, realizar el benchmarking. Otro punto es incorporar la TI. Recordemos que este es uno de los habilitadores que necesitamos, ¿no? Es para realizar la prospectiva. El tema de la prospectiva del negocio o la perspectiva tecnológica es ver qué nuevas tecnologías emergentes existen en el mercado. Es decir, qué nuevas tecnologías van a emerger en los últimos o en los siguientes años, posiblemente en los siguientes 2 o 3 años, ver qué nuevas tecnologías van a emerger. Y conforme a eso, ya podemos hacer un análisis de prospectiva, inclusive mezclarla en el tema del proceso que estamos manejando. Perdón, por decir, hay una tecnología que se llama RFID y sería excelente que la puedan investigar por su parte. El tema de RFID es algo así, por decir, un video que nos presentaron una vez, que tuve la oportunidad de verlo, de un supermercado europeo que no tenía cajeros ni cajeras. Entonces simplemente tú llegabas, comprabas, ¿no? Y te ibas. Pero cuando estabas por salir de la puerta, te escaneaba justamente el RFID y ya te descargaba de tu cuenta, de tu tarjeta de crédito, te debitaba. Y de esa manera se cobraba, por cierto. O sea, cuando entrabas, te escaneaba y te leía todos tus datos, y cuando salías te cobraba, ¿ok? O sea que no necesitaban ni un cajero ni cajera. Pero esa es una tecnología emergente que posiblemente en este momento no sea viable por el tema costos, que es muy cara. Pero con este análisis de prospectiva, yo básicamente voy a ver el pico, o sea, cuando de algún modo la tecnología está en un pico ya casi en la cúspide, entonces ahí es el momento de implementar la tecnología, ¿ok? Entonces ese es el tema de prospectiva. El otro es innovar el proceso, que hemos hablado, definir una nueva visión del proceso, ¿no? Definir nuevos habilitadores y nuevos indicadores. Eso ya hemos hablado, ¿no? Como cantidad de unidades vendidas, cantidad de unidades defectuosas. Esos son los indicadores o los nuevos indicadores que se tienen que ir generando, ¿no? Y los nuevos habilitadores, ya hemos hablado también de cuáles son los habilitadores. En este caso es la tecnología de información y habían algunos otros, ¿no? Unificar las tareas, etcétera, etcétera. ¿Qué es el benchmarking entonces?
¿Qué es el benchmarking? El benchmarking prácticamente es el proceso continuo. ¿Pueden verlo en la presentación también, por favor? El benchmarking es el proceso continuo de medición del producto, servicios y prácticas contra el competidor más calificado o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. Es decir, cuando yo voy a medir uno de mis procesos o voy a medir inclusive toda mi organización, la tengo que comparar con el más capacitado, ¿ok? Es con la empresa líder, digamos, en el rubro que estoy, líder. O si estoy analizando un proceso, es prácticamente aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria o como líderes en el proceso que estamos nosotros queriendo rediseñar o el cual estamos simplemente analizando, ¿no? Entonces, conoce tu operación, fortalezas y debilidades, conoce tus competidores o líderes de industria, incorpora lo mejor, aprender de los líderes gana superioridad. O sea, es aprender de los que de algún modo han conseguido el éxito o han llegado a, con ciertas estrategias, a aventajar al resto. Entonces, aprender de ellos, igualarlos y superarlos. Ese es el espíritu del benchmarking, prácticamente. ¿Ok? Existen 3 categorías: competitivo, cooperativo e interno. 3 categorías del benchmarking: competitivo, cooperativo e interno. Entonces, vamos a analizar el proceso del benchmarking. Quisiera que por favor observen en la diapositiva, en la presentación. Dice identificar procesos para el benchmarking. Primero, es decir, cuáles son los procesos que vamos a comparar con los competidores. Segundo, determinar factores a medir o comparar. O sea, qué cosa vamos a medir o qué vamos a comparar. Luego esto se desglosa, como observan, a la evaluación, actuación de compañías con prácticas más avanzadas, ¿no? Primero es comparar con las compañías que tienen prácticas más avanzadas y por otra parte, paralelamente, mide su propia forma de realizar el proceso. Por decir, si yo tengo el proceso de producción de vasos descartables, ¿no? Entonces, ese proceso yo lo mido o lo comparo y evalúo justamente con otro competidor que es líder en el mercado. ¿Qué tecnología usa? ¿Cómo la usa? ¿Cuánto se demora? Por supuesto que para obtener esto hay que ver cierta estrategia también para llegar a saber cómo es que ellos lo hacen realmente, ¿no? Otro es elaborar plan de trabajo para ejecutar o mejorar el modelo, ¿ok? Entonces hay que elaborar de alguna forma un cierto plan de trabajo, porque si no también si no tenemos un plan y una hoja de ruta por dónde, cómo hacer las cosas, tampoco entonces no hacemos nada, ¿no? Y ejecutar y controlar el trabajo establecido. Entonces, un ejemplo, por decir, un ejemplo podemos verlo, el ejemplo de completar órdenes. Podemos decir la compañía de imágenes, ponemos en el ítem compañía, podemos poner a todas las compañías o poner al menos unas 5 compañías competidoras en el mercado, y en la parte superior podemos poner o ponemos los indicadores. Los indicadores. Es decir, como por ejemplo porcentaje de órdenes de embarques completas. En la primera compañía es un 95%, la segunda es un 90%, y así sucesivamente yo voy a tener un promedio, ¿no? Un promedio de cuál es la empresa con la cual yo debo compararme, ¿no? Y así puedo medir básicamente uno las compañías y otro es, en este caso, la cantidad de órdenes de embarque, los ítems con precisión, órdenes pendientes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas son las que yo comienzo a medir y comparar. De algún modo lo que estamos hablando son de los indicadores, ¿no? Entonces mido la empresa con sus indicadores. Esos indicadores, por supuesto, que los establecemos nosotros. Esos indicadores los establecemos nosotros. ¿Ok? Y después pues saco un promedio de todo ello. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿de qué forma podemos cambiar las responsabilidades en el proceso? 4 puntos. El primero es hacer las responsabilidades más amplias. Hacer las responsabilidades más amplias. Segundo, trasladar algunas responsabilidades a los clientes o proveedores. Es decir, ¿quiénes son los clientes del proceso? De repente, posiblemente esté el nivel del jefe, ¿no? O el líder. Ese líder tiene que delegar responsabilidades a las personas que trabajan en el proceso, pero no solamente es cuestión de delegar responsabilidades, sino hacer que ellos también tomen decisiones, ¿no? Como el ejemplo
el ejemplo muy bueno de que estaba una persona que recibía los vehículos en un hotel y se estaciona una persona bastante reconocida, él le coge de algún modo la llave, ¿no? Y le dice, gracias señor, el señor pasa y todo esto, y después de ello, él regresa y dijo que se le había perdido cierto equipo que tenía dentro del carro, ¿no? Entonces este señor, el mismo que lo había atendido, que era una persona pues que estaba en las afueras de la empresa y recibía a las personas con sus vehículos y los cuadraba, entró a hablar adentro, ¿no? Entró justamente al hotel y habló con el recepcionista y le dijo que le diera tanto la suma de dinero que costaba ese equipo que se había perdido. Le preguntó primero a la persona, oye, ¿cuánto es lo que cuesta este equipo que se te ha perdido? Le dijo, bueno, el equipo me cuesta tanto dinero. Entonces él le dijo a la persona de caja, por favor, denle al señor este monto porque se le ha perdido tal equipo dentro de las instalaciones de nuestro hotel. ¿Ok? Ellos sacaron, ¿no? Y le dieron. Este señor se quedó sorprendido de cómo le habían delegado estas responsabilidades, inclusive tenía el poder para tomar una decisión de tal tipo sin tener que llamar a un gerente, sin tener que llamar a un jefe del área, ¿no? Que tome la decisión por él mismo tomó la decisión. El señor dice que se fue a su casa y después encontró este aparato que pensó que se le había perdido en el hotel. Regresó y se fue y habló con el administrador y le contó el caso. Y le dijo pues que cada vez que pasara por ahí, pues simplemente iba siempre a hospedarse en su hotel, ¿no? Entonces ahí vemos un claro ejemplo de lo que es asumir responsabilidades, hacer que nuestros clientes o los que van a usar el proceso asuman responsabilidades y tomen decisiones. Y el otro bueno es el tema de la subcontratación. Cuando hablamos de procesos, bueno, lo que no hay que subcontratar nunca es justamente los procesos core del negocio. O sea, si es un proceso core, si tú eres una empresa de ventas, no te conviene subcontratar, externalizar o hacer de algún modo alguna de ellas de tu proceso clave del negocio, o sea, es tu proceso principal. Si no te conviene hacer de un proceso pues que no sea tan importante o tan clave de la organización, como por ejemplo, algo que se puede subcontratar es la tecnología de información, el área de sistemas, se puede subcontratar muy fácilmente, ¿no? Entonces, el tema de impresoras, el tema de limpieza, ¿no? Hay ciertos procesos que se pueden ir subcontratando y a eso se refiere esto. ¿Correcto? ¿Cómo evaluamos, no? La evaluación del valor agregado. ¿Cómo sé que realmente estoy yéndome por el camino apropiado, por así decirlo? Podemos observar también en la presentación, tenemos la actividad, ¿no? Vemos primero la actividad que quiero evaluar y me hago una pregunta. ¿Es necesaria para generar una salida? ¿No? ¿Esta actividad es necesaria para generar una salida? Si la respuesta es sí, o sea, si sí es necesaria esta actividad que esta actividad genera una salida, entonces, o un output, ¿no? Entonces, contribuye a los requerimientos del cliente. Y si es no, contribuye a las funciones de la empresa. ¿Está bien? Primero vamos por el lado del cliente. Si contribuye a los requerimientos del cliente, si es sí, tiene valor agregado real. Es decir, ¿cuándo yo sé que una actividad realmente genera valor agregado? ¿Cómo yo sé que una actividad genera realmente valor agregado? Genera valor agregado cuando ayuda a generar una salida para el cliente final, al que le vendemos el producto. Y el segundo lado dice, contribuye a las funciones de la empresa. Si esto es sí, o sea, si sí contribuye a las funciones de la empresa, valor agregado para la empresa. Si contribuye a las funciones de la empresa. O prácticamente lo que quiere decir los objetivos del negocio, ¿no es cierto? Y si no, sin valor agregado. O sea, si no contribuye, sin valor agregado. Esto es otro punto que es importante también, hablando del tema de paralelismo de actividades, ¿no? Recordemos, se lo vuelvo a decir, todas las actividades que manejamos secuenciales, posiblemente hayan algunas de ellas que podamos hacerlas en paralelo. Y esto reduciría considerablemente el tiempo, ¿ok? Considerablemente el tiempo con el cual se desarrolla el proceso. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Vamos a analizar algunos principios de modernización. Punto número 1. O sea, ¿qué cosas debo hacer yo en mi organización para decir que realmente mi proceso se está rediseñando o es que tengo una nueva visión de él? ¿No? ¿Cómo puedo saber que realmente estoy por el camino
que el rediseño de procesos dice? Primero, eliminación de la burocracia. Ya hemos hablado de esto. No, nada que el proceso se va aquí, después el papelito te lo firmo y después de 5 días lo paso al otro, el otro que lo apruebe y te lo regresa y este lo manda al otro y a las finales te demora 50 días para dar un bendito informe. Entonces, eso no es de algún modo rediseño para nada, ¿no es cierto? Entonces hay que eliminar esa burocracia. Segundo, eliminación de la duplicación. Yo diría eliminación de la duplicación de tareas. Lo que vimos en la presentación anterior, lo que estábamos hablando nosotros de que teníamos posiblemente actividades en paralelo, entonces tenemos, actividades secuenciales, debemos convertirlas en paralelo. A eso se refiere acá. El otro es evaluación del valor agregado, ¿no? Simplificación, reducción del tiempo del ciclo del proceso, eso ya lo hemos hablado mucho, ¿no? Eficiencia en la utilización de equipos. Eficiencia en la utilización de equipos. Otro tema, lenguaje simple, estandarización. La estandarización básicamente radica en si es que yo un proceso lo hago de la misma manera, o sea, tener todo documentado y usar un mismo procedimiento o una misma forma para hacer las cosas, ¿ok? Un ejemplo, si yo tendría que colgar un examen como profesor, entonces el procedimiento para colgar un examen es el mismo para todos los profesores de todas las carreras. Esa es una estandarización, es un estándar. ¿Ok? Otro punto, alianzas con proveedores. Alianzas con proveedores, este es un tema clave también. Mejoramiento de situaciones importantes y automatización. ¿Ok? Pero es la automatización no bajo el mismo proceso, sino la automatización bajo una nueva visión del proceso. Porque si no, yo estaría automatizando errores, ¿ok? O sea, haría la misma cosa o cometería los mismos problemas, pero con menor tiempo. O cometería los mismos errores, pero con menor tiempo, ¿ok? O sea, no estoy automatizando nada, estoy automatizando problemas. Eso es lo que tenemos que ver. Primero rediseñamos y después automatizas, que no es más que utilizar tecnología para minorizar los tiempos. ¿Y qué es el outsourcing? Outsourcing, externalización, o subcontratación, algunas veces también le decimos, no es más que la delegación de determinadas funciones de la empresa a una organización externa, ¿ok? O sea, no es más que lo que yo les comentaba hace un momento. Tengo un proceso y ese proceso lo externalizo, o sea, se lo doy a otra empresa que es especialista en ese rubro, para que pueda desarrollarlo mucho mejor. Y yo me preocupo más de mi tema central, ¿no? O sea, de cuál es mi core del negocio en sí. ¿Ok? Otro, mantener los procesos que dan ventaja competitiva. De hecho, ¿no? Eso es lo que les decía también hace un momento. O sea, que no puede ser posible que yo externalice o haga un outsourcing de un proceso central o de un proceso principal que me genera ventajas, ¿no? Otro, contar con proveedores calificados. Este es un tema clave también, ¿no? Aspectos contractuales claros, o sea, los contratos tienen que estar muy claros, tengo que analizar bien esto porque si no después tengo problemas, ¿no? ¿Qué pasaría si no me cumplen en el tiempo que yo les digo? Hay que penalizarlos, ¿no es cierto? Otro, aspectos económicos bien definidos y tiempos de ejecución bien estimados, tiempos de tareas por lo general que se van a demorar. El tema de prospectiva ya lo vimos, solamente así bien rápido. La prospectiva no es más que el arte, recordemos, la prospectiva es el arte o ciencia de estudiar y prever el futuro, de algún modo. ¿Ok? Encaminada a la acción para construir el futuro deseado. Es lo que yo les expliqué también hace un momento, que es el tema de que yo evalúo cuáles son las posibles nuevas tecnologías que van a incurrir o utilizarse dentro de 2 años o 3 años. Entonces, en base a eso, hago un estudio, un análisis, ¿no? Prácticamente de lo que quiero tener o de lo que quiero ser. ¿Está bien? Entonces, es una observación prácticamente a largo plazo del futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que produzcan los mayores beneficios, ¿no? Entonces, tenemos algunos campos de prueba de ropa, ¿no? Cabinas en donde, dependiendo del peso y con textura, se diseña la ropa a medida, imagínense, ¿no? Esto ya hay en algunos lugares, ¿no? De aquí no, pero en Estados Unidos hay ya. Entonces, digamos que este es un tema de prospectiva. En algún momento esto se hará muy común,
¿no? Pero de algún modo las personas que más lo van a aprovechar o las empresas son las que invierten primero en él, dependiendo. A veces sí, a veces no, como ya lo hemos hablado, ¿no? Y hemos visto algunas formas de cómo hacer esto, ¿no? Entonces, en el tema de la visión del proceso, prácticamente tenemos un ejemplo en el tema de la visión del proceso. Este es el proceso completar órdenes. En el proceso completar órdenes, estamos trabajando el tema de subprocesos y podemos decir que uno de los procesos, de los subprocesos, es la recepción de la orden. ¿Cuál es la visión? La visión es inicialmente la apertura de órdenes es tomada por el vendedor de una cadena de compradores y enviada por correo o fax. Los repetidos son enviados directamente por las tiendas vía fax, ¿no? Entonces, esa es prácticamente la visión, es lo que se espera tener en ese subproceso. Lo mismo podemos también mencionar el subproceso inicio de la orden, el subproceso cambio de la orden y riesgos de crédito. ¿Ok? Riesgos de crédito. Oportunidades y riesgos, ejemplo, completar órdenes. Lo mismo, seguimos con el ejemplo de completar órdenes. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿No? Oportunidades y riesgos que puede haber. No, oportunidades, mejorar pronósticos de ventas o repedidos. Entonces, por ahí vamos analizando. Tenemos un cambio, dificultad, ¿no? ¿Cuál será el cambio? En este caso, seguimiento de repedidos en almacén. Dificultad moderada. Beneficios, mejor servicio, disminuir saldos. Beneficios, costos, modelo de pronóstico, captación de órdenes en almacén, soporte, operaciones altas, marketing bajo, clientes. Entonces, riesgos. El cambio puede fallar, puede ser notorio en el cliente. Entonces, vemos ahí que cada uno de algún modo, de estos puntos refleja lo que queremos hacer en la visión del nuevo proceso, ¿ok? Entonces, ¿qué características debe tener un proceso rediseñado? Lo observamos en la presentación. Una de las características es que se reconoce limitaciones de la organización funcional. Definitivamente reconocemos las limitaciones. 2, se integran las actividades en una persona o equipo. Y el trabajo es organizado en torno a resultados y productos. Empowerment de todo nivel. Las TI rompen la tiranía de las secuencias rectilíneas. Pueden existir versiones del proceso por segmentos de mercado. Se cuestiona la cultura empresarial. ¿Correcto? Entonces, se cuestiona la cultura empresarial. Y ahí podemos hablar fácilmente de este punto que son muy importantes cuando hablamos de los procesos rediseñados. Entonces, prácticamente, estos procesos nos van a ayudar a poder, de algún modo, transformar la organización, ¿no es cierto? De algún modo van a transformar la organización. Entonces, bueno, en esta presentación, en este tema, uno de los puntos más interesantes es que hemos observado la visión del nuevo proceso. Hemos visto también los temas de outsourcing o tercerización y hemos mencionado prácticamente que cuando hacemos outsourcing, nunca debemos hacer outsourcing de los procesos core del negocio o de los procesos principales. Además, hemos visto algunos de los principios de la modernización o algunos de los principios en las organizaciones para hacer una transformación, ¿no es cierto? Hemos hablado justamente de la eliminación de la burocracia, que de hecho y definitivamente es un punto central importante, la eliminación de la duplicación, evaluación del valor agregado, la simplificación, lenguaje simple, ¿no? Hemos hablado de la estandarización, que hemos dicho prácticamente que es un tema muy importante, el tema de la estandarización, como por ejemplo, pusimos el ejemplo de proceso de ingreso a exámenes. Paso 1, el profesor prepara el examen, paso 2, lo cuelga al sitio virtual, ¿no es cierto? Y así eso hacemos que todos los profesores de todas las carreras lo hagan igual. Eso estamos hablando del tema de estandarización. Cuando cada quien hace lo que quiere, uno lo entregan impreso, otro lo mandan por internet, otro, no sé, lo copian en la pizarra, entonces eso no habla de estandarización, ¿no es cierto? Cada quien hace lo que quiere. Entonces lo que se busca en el tema de procesos es que haya estandarización y otro el tema de automatización, que es básicamente minorizar los tiempos usando la tecnología, ¿no? Pero por supuesto que dijimos que la automatización tiene que venir justamente cuando hemos rediseñado algo. No podemos automatizar lo que ya está, porque si no solamente estaríamos automatizando problemas.
Los mismos problemas, pero a menos tiempo. ¿Ok? Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos que también es muy importante es que tenemos que eliminar las tareas secuenciales. Hay tareas que se repiten. Esas tareas hay que tratar de trabajarlas en paralelo o desaparecerlas, ¿no? Tenemos que generar cuáles son las tareas que generan valor. Este es un punto clave importante. Recordemos, ¿cómo puedo saber si una tarea genera valor? Es cuando tiene una salida para el cliente. O sea, cuando le da una salida al cliente, entonces ahí me doy cuenta que esa actividad genera valor. Ahora, ¿cómo sé que una tarea genera valor para la empresa, ¿no? Es, de algún modo, cuando contribuye a las funciones del negocio o cuando contribuye a los objetivos del negocio. Si no contribuye ninguna de las dos, esta actividad no genera valor y prácticamente hay que desecharla. La mayoría de las veces hay que desecharla. ¿Ok? Y el otro punto que es importante que quería mencionarles es el punto también de cambiar las responsabilidades en el proceso, ¿no? Este es un punto clave. Hay que darle el poder al usuario final. Hay que darle el poder al usuario que maneja, en este caso, al usuario que está trabajando, al que depende de un jefe, hay que darle el poder también para que tome decisiones. Muy bien, estimados amigos. Gracias.